Ya llega la entrevista de Revolución del Viernes. Ya está en Revolución del Viernes Pablo Coronel. Pablo tiene 31 años, es de la localidad bonaerense de Banfield y en estos momentos se encuentra viviendo en España. Asimismo, Pablo es profesor de historia. Precisamente esa pasión por la rama histórica lo llevó a crear el espacio Huellas de la Historia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Alejandra Herrera te saluda. ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto. Bueno, Pablo, el gusto mío también. Te agradezco mucho por estar acá y lo primero que quería preguntarte es ¿qué te motivó a vos estudiar el profesorado de historia? ¿Ya te gustaba desde chico? ¿Qué encontraste en la historia que te llamó tanto la atención para estudiarla, no? Bueno, de chico siempre tenía a mano, me acuerdo mi abuelo me compraba la revista Genios, que venía con el diario Clarín, y ahí venían una serie de enciclopedias, y bueno, siempre me colgaba ahí de chiquito mirando el Antiguo Egipto, Grecia, Roma. Entonces, bueno, eso ya de chico fue perfilando algo, después más de grande en la secundaria el estudio, digamos, la materia de historia siempre me gustó, digamos, me sacaba buenas notas, me iba bien. Y bueno, ya desde ahí perfilé para ese lado. Ya me metí después en la universidad a estudiar historia de una. Así que ese fue un poquito el nacimiento de esta pasión. Claro, vos decís, ¿no? Que es una pasión que de alguna manera también te la fue marcando tu abuelo. Esto que decís de la revista Genios, ¿no? Es muy representativo, ¿no? Eso también. Sí, creo que muchos de la generación del 90 creció con esa revista bajo el brazo, ¿no? A cada uno le pegó por el lado que le gustaba más, ¿no? Pero bueno, a mí por el lado de la historia, toda esa parte de las enciclopedias a mí me gustaba mucho. Qué bueno. ¿Y qué encontrás ahí cuando decís, bueno, las enciclopedias? Porque viste que, por ejemplo, hay personas que por ahí nos vinculamos más con las ciencias sociales, otros más con las ciencias exactas, pero como yo siempre digo que quienes se vinculan específicamente con la historia, ¿no? Que hablamos de una ciencia social, hay como algo en común, ¿no? También por una cuestión de que hay muchos datos, hay fechas y hay como una constante reconstrucción, ¿no? De distintos acontecimientos que también está tamizado por tus propias interpretaciones, ¿no? Digo, eso también es lo más interesante, me parece acá, pero digo, ¿qué te llevó a vos a eso? Más allá, me contaste el origen de esto, pero ¿qué te encantó, digamos, de la historia y no por ahí otra disciplina? Mira, por ejemplo, un poco la narrativa, ¿no? Misma de la historia, que se combina mucho con la literatura. También me gustaba mucho leer, digamos, literatura. En esa época también, bueno, la revista Genio traía unos clásicos eh, muy reducidos, ¿no? Los típicos de Julio Verne y esos que venían en versiones acotadas y bueno, también me gustaba mucho. Entonces, esa mezcla entre la literatura y la narración histórica, digamos, ¿no? Esa posibilidad, digamos, de imaginar otros mundos siempre en esa primera infancia, si se quiere, eh, era algo que me gustaba mucho, ¿no? Y bueno, más de grande, cuando empiezo a conectar sobre todo con la historia argentina y con muchos de los problemas en el secundario que se iban planteando ahí, ¿no? Con también un poco la militancia de mi abuelo, también, por ejemplo, que militaba en su sindicato, ¿no? Y me contaba mucho las historias del peronismo y toda esa época. Bueno, eso también más de grande, ¿no? Digamos, la secundaria era como que me iban acercando, digamos, a las problemáticas de la historia argentina y tratar de entender por qué vivimos en el país que vivimos y cómo tratar de resolverlo, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora, qué lindo esto que contás de tu abuelo, ¿no? Digo, cuánta admiración, ¿no? Que vos sentís por su figura, que hablabas, bueno, esto de su militancia, hablabas del peronismo, hablabas de este tema, ¿no? De los sindicatos. ¿En qué cosas de la historia, de tu rol como, digamos, divulgador de la historia, te encontrás parecido a tu abuelo? ¿En qué sensaciones te ves ahí? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que un poco la necesidad de hacer algo, de dejar una huella, de, de movilizar, digamos, desde ese lado, eh, siempre
me llamaba la atención o me gustaba, ¿no? Eh, Creo que también muy ligado a eso la profesión docente más adelante, ¿no? Va en ese sentido, de tratar a partir de un conocimiento, digamos, que yo tenía, tratar de transmitírselo a otros, a partir de eso generar un crecimiento y, nada, por ejemplo, mis primeras experiencias docentes fueron en bachilleratos populares, ¿no? En la Villa 21-24, ahí en zona sur, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y después en bachilleratos para adultos en Plan Fines, en Lanús, ¿no? El municipio de Lanús, zona sur. Así que un poco ahí veía la antesala, digamos, del programa y veía que son de Varela, así que bueno, un abrazo grande para toda la zona sur. Bueno, muchas gracias por ese saludo. Sí, vos, bueno, contabas esto, ¿no? De tus experiencias, ¿no? Tus primeras experiencias, digamos, como docente, hablas, ¿no? De contextos con tanta vulnerabilidad, ¿no? Donde Ujú. realmente en estos contextos vos podés tener un librito, digamos, determinado, todo lo que uno aprende, pero ahí el librito se te rompe, se te cae y es otro contexto, ¿no? Eh, lo digo porque, bueno, también yo también soy docente y he dado clases en estos lugares que vos mencionás, ¿no? Y digo, ahí tiene otro valor la educación, vos cumplís otro rol ahí, me parece que eso es el desafío, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sobre todo los que eh, egresamos, en mi caso, de la Universidad de Buenos Aires, donde hay un cierto elitismo en el conocimiento, ¿no? Una búsqueda o una competencia a veces entre colegas por a ver quién tiene la mejor fuente o quién descubre algo nuevo, lo que sea, ¿no? O quién escribe más libros. Eh, y uno cuando se mete en la docencia y va a estos sectores, ¿no? tan vulnerables, eh, creo que, bueno, todos los libritos, como decías vos, se prenden fuego y vos te podés saber todo del 25 de mayo, que es el tema de hoy, y llegás ahí y a la gente tiene hambre. Entonces, ¿cómo le explicas a una persona que tiene hambre el 25 de mayo? Entonces, creo que, bueno, para todo hay fórmulas, para todo se buscan puntos de conexión, y bueno, ese era un poco el desafío, ¿no? Tratar de llevar la historia a esos lugares, eh, tratar de divulgar también, por eso la idea del sitio web y todo el rol, digamos, de divulgación desde Huella de la Historia, ¿no? Bueno, precisamente esto, ¿no? De llevar la historia a otros lugares y es así, bueno, de alguna manera como nace este proyecto de Huellas de la Historia que me gustaría que nos cuentes cómo lo iniciaste y bueno, y cómo estamos ahora con esto. Bueno, Huella de la Historia inicia en 2014, yo era estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Nace con un poco las ganas de sacar un poco de las aulas ciertos datos o curiosidades, digamos, que me iba encontrando, lecturas, libros, etcétera. Eh, y estoy hablando de 2014 cuando el mundo digital recién estaba empezando, ¿no? O sea, empezaban los primeros blogs, así nace la página como un blog, ¿no? Con notas escritas una vez por semana. Luego se transforma en una revista, en un proyecto editorial, una revista digital que también para la época 2015 ya era bastante osado y sin embargo circulaba bastante bien. Y, y bueno, más adelante, con el despertar un poco de las redes sociales de Instagram, de YouTube, ¿no? Bueno, me fui expandiendo para ese lado. También el formato podcast es un formato que me gusta mucho porque te da mucho tiempo para hablar de determinadas temáticas. Entonces, y tiene otro ida y vuelta con la gente, ¿no? Vos que haces radio lo sabes más que nadie. Ujú. Entonces está muy bueno. Y bueno, un poco la misión, la tarea, la idea era esto. Al principio sacar la historia de la academia, y con la propia madurez mía en este caso, se fue transformando también en un espacio, si se quiere, de militancia, ¿no? De ciertas ideas que uno va teniendo, ¿no? A partir de entender, digamos, la realidad.
Y bueno, y realmente es muy interesante porque es muy interactivo, es algo muy entretenido, o sea, no es para nada aburrido, o sea, y como que te da ganas de seguir sabiendo más cosas, digo, desde el trabajo que realizas ahí. Sí, un poco la idea es esa, hacer un formato dinámico, ¿no? Que, que uno pueda, si se quiere, pasar el tiempo consumiendo un contenido que le sume algo y que le despierte una pregunta, que tenga ganas de seguir investigando, con el tiempo que uno tiene, ¿no? Es un sitio web que está pensado para, todas las publicaciones que hago, trato de darle un formato que se pueda o leer fácilmente para alguien que está en el colectivo, que está, no sé, saliendo del aula, que está yendo a trabajar al taller, digamos, para que lo puedan leer y que te despierte una pregunta, una duda, algo, y bueno, vos te quedes después el resto del día pensando en eso. No sé si lo logramos o no, pero un poco la idea es esa, ¿no? Tratar de generar esa angustia saludable, digamos, por el conocimiento, ¿no? Sí, digo, nada mejor para un docente que generarle a los alumnos la duda y la sospecha, ¿no? Está buenísimo eso. Así es, así es. Eh, Esa es un poco la tarea de Huella de la Historia, del proyecto, que bueno, se ha ido sumando mucha gente, he ido conociendo también mucha gente en el camino, lo cual está buenísimo. También me han llegado algunos eh, compañeros que se han sentido un poco inspirados en lo que hago, así que también eso, bueno, a uno lo llena de alegría, ¿no? De poder eh, eh, generar un poco eso también en la gente, ¿no? Qué bueno, y se nota todo eso que estás diciendo porque lo traspasa la pantalla lo que haces, Pablo, y bueno, vos comentabas esto, ¿no? En cómo fuiste, ¿no? Encontrándote con la historia a lo largo de tu vida, por qué eligiste, ¿no? Esta rama, este estudio, dedicarte a esto, y hablabas que, bueno, que te interesaba la historia argentina, y en relación a la historia argentina, bueno, estamos, bueno, ya cerrando esto lo de la semana de mayo, mañana ya es Ujú. 25 de mayo, y bueno, yo quería preguntarte... ¿Cómo se llega al 25 de mayo? ¿Qué pasaba previamente a ese día? ¿Cómo estaba el país en ese momento? Bueno, lo que estaba formándose, ¿no? En el país. Sí, un poco cuando pensaba la charla, eh, me interesaba, digamos, trazar tres, digamos, puntos de vista para poder ir llevándolo adelante. Eh, en primer lugar, tratar de refrescar un poco qué fue el 25 de mayo, ¿no? Para el que está escuchando al otro lado. 25 de mayo es una fecha en la cual se siembra la primer semilla de lo que en el futuro va a ser la Argentina, ¿no? Esa primer semilla que tiene que ver con empezar a romper los vínculos con España, ¿sí? Eh, por medio de una revolución en donde se expulsa a las autoridades españolas del territorio que después va a ser la Argentina, eh, y se empieza a formar, digamos, un camino que más adelante, digamos, está sujeto a lo que puede pasar, digamos. Es una apuesta de toda una generación que dice, bueno, hoy nos tenemos que jugar por esto porque no sabemos qué puede pasar mañana. Y tranquilamente podrían haber perdido en 2 o 3 años, podrían haber sido derrotados, ¿no? Pero bueno, ellos apostaron a eso, se la jugaron y fueron para adelante, ¿no? Un poquito pensando en los antecedentes, bueno, podríamos decir que, bueno, lo que era el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Era parte de los dominios de la corona española, ¿sí? España era la que mandaba, digamos, por aquellos lados, y se empiezan a producir unos primeros levantamientos que son sobre todo de los pueblos originarios, a finales del siglo XVIII, ¿sí? Tupac Amaru, Tupac Katari, son los dos grandes levantamientos, y eso va inspirando, son dos levantamientos que son derrotados, ¿sí? Que convocan mucha gente, pero bueno, España tiene la fuerza para derrotarlos, ¿no? Convocan mucha gente e inspiran a mucha gente, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru, es una rebelión que abarca pueblos originarios desde Ecuador hasta la provincia de Mendoza actualmente, ¿no? Ya hay muchísima gente en ese territorio que está luchando por emanciparse. Ujú. Bueno, esas experiencias fracasan, eh,
sobre todo la de Tupac Amaru, se busca, digamos, que fracase y de una forma muy sangrienta para que no vuelva a suceder, ¿no? Eh, Contanos, Pablo, qué pasó con él, porque tal vez no todos los oyentes lo sepan. sí, bueno, por ejemplo, la Tupac Amaru lo terminan, lo atan a 4 caballos en Mm, la plaza de Cusco y bueno, lo despedazan, ¿no? Ahí en el medio tremendo. de la plaza, a la Mm, vista de todos. mm, Es una de las muertes, digamos, más terribles, porque si sí, pensamos en la época había muchos ajusticiamientos o gente que la colgaban o le cortaban la cabeza, ¿no? O sea, la pena de muerte existía, pero esto era, digamos, totalmente aleccionador, era, sí, un bueno, espanto. que nadie lo vuelva a hacer, ¿no? Sí, Aparte, bueno, una muerte muy hasta humillante, ¿no? Porque nada, es una persona que termina, digamos, sin sus extremidades y que sigue respirando por unos minutos, ¿no? O sea, no es una muerte instantánea, entonces sí, es tremendo. muy, muy dramático, ¿no? Todo un Y sobre mensaje, todo para la época. el mensaje, ¿no? Que se quería dar ahí, ¿no? También, tremendo. Exactamente, exactamente. Bueno, luego se sucede la rebelión de Tupac Katari, ¿no? A pesar de todo, hay otra rebelión más que termina fracasando también, ¿no? Y ya entrado en el siglo XIX, las clases sociales que van a impulsar una nueva revolución van a ser otras, ¿sí? Y van a tener otros recursos, otros medios, ¿no? Para llevarla adelante. Ujú, Si pensamos puntos claves específicamente para lo que es la Revolución de Mayo de 1810, tenemos que pensar en las invasiones inglesas, ¿sí? Que son dos, una en 1806 y una en 1807. Son dos invasiones en donde efectivamente en la primera Inglaterra invade la ciudad de Buenos Aires, toma el poder, se instala en el cabildo, ¿no? E incluso parte de la élite porteña va a celebrar esa, esa victoria británica, ¿no? ujú. Luego rápidamente se van a formar unas milicias, ¿sí? Que van a expulsar a los ingleses, unas milicias populares, ¿sí? Nacidas de la rebelión, digamos, de la propia plebe de la ciudad, y va a quedar ahí como figura emergente Santiago de Liniers, ¿sí? Que es una figura muy importante, por lo menos para este proceso, porque es autoproclamado virrey, ¿no? Con el beneplácito de la élite porteña, algo que no se había visto nunca, ¿no? Que alguien del común se declare virrey, o sea, declarado virrey, ¿no? Que emerja desde abajo, digamos, ¿no? Ujú. No era una autoridad que había puesto España, sino que lo habían elegido estas élites porteñas, ¿no? ¿Por qué, perdón, Eh, Pablo, por qué pensás que lo eligieron a él? lo eligen a él porque es una persona que, en primer lugar, lidera ese proceso, ¿sí? de reconquista. Y además es una persona que es una figura que está en el medio de dos sectores muy importantes de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y luego también del virreinato. Esos dos sectores son los sectores comerciantes, ¿sí? Que están muy ligados al monopolio que tiene la colonia con España, ¿sí? Y en general esos sectores comerciantes estaban conformados por españoles peninsulares, ¿sí? Ujú, ¿Por qué? Porque eran altos cargos, digamos, que venían de España, ¿no? Y que se instalaban en Buenos Aires y eran los encargados de llevar adelante el comercio. Y por el otro lado tenemos a toda una clase de hacendados, ¿sí? Que son dueños perdón, son poseedores de tierra, son terratenientes, pero no son dueños. Justamente esa es una de las grandes problemáticas. No son dueños, no tienen propiedad privada de la tierra, ¿sí? ujú. Eh, Ahí no sé si se trabó un poquito la imagen. No, no, ¿Estamos no, bien? no, sí, estamos muy bien, sí, Vale, sí, vale, muy perfecto, perfecto. bien. Entonces, decía que tenemos a estos comerciantes, ¿sí? Comerciantes monopolistas en general ligados a o provenientes de la península española, y tenemos sectores que son terratenientes,
¿sí? Que tienen que ver con la ganadería, sobre todo, ¿no? En la campaña bonaerense, ¿sí? En el campo de la ciudad. Ujú. Estos, estos sectores, digamos, de hacendados, vienen reclamando continuamente, incluso desde antes de las invasiones inglesas, vienen reclamando por apertura del comercio, ¿sí? Vienen reclamando por propiedad privada de la tierra, ¿sí? Vienen reclamando por poder lo que se llama proletarizar, es decir, convertir a ciudadanos comunes en obreros, ¿sí? Que vivan de un sueldo, ¿sí? En esos campos, ¿sí? Si nosotros pensamos la forma en la cual trabajaba la gente en esa época, era un trabajo totalmente estacional, ¿sí? La gente iba y trabajaba cuando quería, básicamente, Ujú. ¿sí? No tenía una necesidad económica por ir a trabajar, ¿sí? Ujú. O sea, no es que tenían que llegar a fin de mes, ¿sí? Sí, sí. Iban, trabajaban, generaban su riqueza y con eso vivían y luego volvían a trabajar cuando lo volvían a necesitar, ¿sí? No había lo que se llama un proceso de proletarización, es decir, de despojar a la gente de sus propiedades, ¿sí? Nosotros, ¿para qué trabajamos hoy en día? Claro, sí, sí, comprendo. Ujú. Digo, ¿para qué trabajamos hoy en día? Para pagar la comida, para pagar el alquiler, ¿sí? O sea, vivimos del día a día, básicamente, ¿sí? Ujú. Bueno, todo eso en 1810, en esa época, no era tan así, ¿sí? En ese sentido, estos hacendados empiezan a enfrentarse cada vez más con el sector de los monopolistas, ¿sí? Estos hacendados lo que están buscando es poder convertirse en una burguesía como estaba sucediendo en Francia, en Inglaterra, ¿sí? Ujú. Tratar de convertirse en burgueses en tener la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción, ¿sí? Ese es el proceso, digamos, que va de fondo. Y ahí lo que yo decía un poco antes es, bueno, era una apuesta, ¿no? Era una apuesta. Ponen a Liniers y dicen, bueno, vamos a ver si con Liniers lo podemos lograr, Ujú. ¿sí? Finalmente lo que sucede es que Liniers al poco tiempo es reemplazado porque la corona manda a un reemplazante natural, ¿sí? Y ese reemplazante no vuelve, digamos, con los preceptos, digamos, comunes, digamos, de la época de la corona española, ¿no? Y de la nobleza, sobre todo. Pensemos que en España había un rey, ¿sí? No estamos hablando que España era una república, ni mucho menos. Entonces, lo que se está disputando ahí es un enfrentamiento entre dos clases sociales que son la burguesía contra la nobleza, ¿sí? Ujú. Contra aquellos que tienen beneficios económicos y sociales a partir de un título nobiliario, ¿sí? De un privilegio, ¿sí? Bien. Ujú. Vino alguien y le dijo, vos sos el elegido, punto. Ya está, ¿sí? Contra otro sector que es el sector de la burguesía que está buscando consolidarse, está buscando formarse. Y ahí viene esa apuesta. Ahí viene esa apuesta cuando el 25 de mayo eh, eh, se recibe, digamos, la noticia en el Río de la Plata de que la Junta de Sevilla había caído, ¿sí? Ujú. ¿Por qué en España había una junta de gobierno? Eso también es importante y desde Argentina es como que no se estudia mucho, no se la deja un poco de lado a veces. No se entiende qué pasaba en España, ¿no? Ujú. Siempre se habla de que, bueno, había un rey, llega Napoleón, invade España y nombra a su hermano como rey de España, ¿no? Entonces, al haberse nombrado un rey francés, bueno, en Buenos Aires se toma la decisión de desconocer esa monarquía francesa y, eh, digamos, hacer esta apuesta justamente por la revolución. Lo que está sucediendo en España es que se empieza a generar todo un movimiento independentista, ¿no? Se empieza a haber una guerra interna en España en contra de los franceses, ¿sí? Ujú. Muchas de las ciudades se niegan a ese dominio francés y ahí es donde se forma una junta de gobierno, Ujú. ¿sí? Una junta de gobierno que gobierna todo ese territorio, el territorio, digamos, peninsular, sin la presencia de Fernando VII, que es el rey legítimo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí tenemos que el avance
de las tropas francesas, derrota a esa junta que se había convocado en Sevilla y se empieza a desmembrar todo el imperio español en las Américas, ¿no? Ujú. Claro, y también como que estaban por ahí concentrados con un poco con esa situación interna, digamos, en España, y es como que no podían tener tanta atención en todas las colonias, ¿no? ¿También puede ser algo de eso, Pablo? Exactamente, y sí, porque los esfuerzos, digamos, monetarios, incluso económicos, estaban puestos en recuperar, digamos, la soberanía y que vuelva la monarquía española en la península, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso generó una puerta, una posibilidad, ¿no? En Buenos Aires. En Buenos Aires y en otras plazas, digamos, coloniales también a lo largo de este gran imperio que tenía, que era muy difícil de gobernar también para España. Eh, Tuvo varias crisis tratando de gobernar tanto territorio. Pensemos que estamos hablando desde eh, la mitad de Estados Unidos hasta Ushuaia, ¿no? Ujú. ¿Y Es cómo un fue? territorio enorme. Claro, ¿y cómo fue el momento bueno, ya se desata lo que hoy conocemos como la Revolución de Mayo? Cuando hablamos concretamente del 25 de mayo, a eso me refiero. ¿Cómo fueron sucediéndose los hechos ese día? Bueno, durante toda esa semana, incluso, que empieza el 18, empiezan a haber diferentes. Primero el anuncio, ¿no? De que había caído la Junta de Sevilla, que bueno, ahí está la anécdota muy, muy colorida, digamos, de que llega un barco inglés trayendo la noticia y el virrey rompe la gaceta, digamos, rompe el diario que traía la noticia, pero bueno, era imparable ya, o sea, una vez que uno lo leyó lo empezó a esparcir, digamos, ¿no? Era como tapar el sol con las manos, ¿no? Claro. Eh, y bueno, ahí es cuando estos sectores, el sector de los hacendados fundamentalmente, empieza a mover sus fichas, empieza a mover sus fichas y con mucha decisión, y además un factor fundamental que no solamente tienen poder económico, sino también poder militar. Estos hacendados habían creado milicias, ¿no? Ujú. Entonces, con esas milicias empiezan a apretar un poquito, ¿no? La situación en el cabildo y Ujú. empiezan bueno, esto, a mover sus fichas, a hacer movidas políticas que llevan a que cerca del 22 de mayo se pida, ¿no? En cabildo abierto que se vaya al virrey de una vez por todas, ¿no? Y que bueno, haya una junta de gobierno elegida en los vecinos más importantes de la ciudad, que o casualidad representan todos a este grupo de los hacendados, ¿no? En su gran mayoría. Y ahí empieza, una vez producido el 25 de mayo específicamente, el día 26, ¿sí? Que también es muy importante, es un día donde hay una cacería de opositores, ¿sí? De estos comerciantes que se negaban a la soberanía específica de Buenos Aires y de la Junta, y se inicia un proceso de guerra, ¿no? Un proceso de expansión, ¿no? De tratar de expandir esa revolución al resto por lo menos de las Provincias Unidas Ujú. de La Plata, que era lo que se buscaba conformar. Dame un segundito que voy a enchufar la compu. Sí, sí, ¿Eh? cómo no. Bueno, es muy interesante todo lo que nos estás comentando, Pablo, porque digo, para entender también cómo se gesta todo esto, ¿no? Del 25 de mayo. Y bueno, en relación a todo esto que venías comentando, hay como una escena clásica que nos inculcan desde que estamos, no sé, en el jardín de infantes, que es la escena de donde está el cabildo, donde hay un día de lluvia y donde ves a las famosas, bueno, damas antiguas, los caballeros, y bueno, y los vendedores ambulantes que los ves ahí, ¿no? Debajo de esa lluvia, como esperando, bueno, todo esto que se desató con el 25 de mayo, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. en relación a esto, te quería preguntar si eso fue realmente así, fue en parte así o no fue absolutamente nada así.
A ver, un debate, digamos, abierto. Creo que hay crónicas que relatan un poco eso. Luego también hay mucha literatura, ¿no? Más adelante, eh, que tiene que ver con sectores que buscan en el 25 de mayo un cierto nacimiento de la Argentina como tal, ¿no? Ujú, Que entienden que en el 25 de mayo ya estaba la Argentina, o la ujú, nación argentina, ujú. que son, bueno, métodos discursivos, ¿no? Ahora bien, sí lo que tenemos que remarcar es que la Revolución de Mayo como tal y la Junta de Gobierno tuvo un apoyo popular muy grande, y todas estas clases bajas de la ciudad de Buenos Aires y luego del resto del país apoyaron, ¿sí?, esta revolución. Y ahí cuando vemos a estos personajes tan típicos, ¿no?, de los actos escolares, un poco se está representando a ese pueblo, ¿no? Eh, Hay mucho debate entre los docentes si tiene que seguir estando el negrito, si tiene que seguir estando la mazamorrera, ¿no? Si tiene que seguir estando esos personajes o no. Digamos, pueden estar o no, yo creo que es parte de la liturgia de mayo, ¿no? De generar un sentimiento nacional, ¿no? Lo que se está buscando ahí es generar una, una emoción, ¿no? Sobre todo en los niños, en este caso, para que abracen ciertos valores nacionales, ¿no? Después podríamos discutir o no si está bien, ¿no?, abrazar o no esos valores nacionales. Esa es una discusión, digamos, mucho más larga, si se quiere, ¿no?, que Claro, involucra muchas cosas. pero digamos, ahí en ese 25 de mayo, ¿se puede decir que se empiezan a instalar ciertos valores nacionales en ese momento o fue un proceso que se empezó a construir en todo caso a partir de ahí? Mira, yo creo que se empezó a construir, ¿no? Yo creo que se empezó a construir que estos sectores que toman el poder, digamos, que es lo que se llamaría un golpe de Estado en todo caso, ¿no? Que toman el poder y hacen una revolución, ¿sí? Eh, lo que están buscando es generar un nuevo territorio, ¿no? Un nuevo territorio, un nuevo país, digamos, a futuro. Como te decía antes, es una apuesta, ¿no? Es una apuesta. No hay tanta conciencia bueno, vamos a hacer tal cosa para generar una nación, digamos, ¿no? Por lo menos en el primer año, ¿sí? Ya en el primer año, cuando pase ese primer año, hay una fiesta por el 25 de mayo, ¿no? Ujú, Hay una fiesta de la revolución. Esa revolución ya duró un año y se expandió. Entonces, ahí yo creo que con esas fiestas sí ya se empieza a generar o se claro. intenta generar un sentimiento de comunidad, ¿no? Ujú, No tanto argentino en sí, o sea, no existe la idea todavía de lo argentino, pero sí de lo americano, ¿no? Y ahí es interesante porque hay una apuesta por convocar a todos aquellos que son parte del territorio americano, ¿no? Y también en contraposición a lo español, ¿no? Porque lo español en sí viene a representar a la nobleza, ¿sí? Viene a representar al rey. Entonces, estos sectores están luchando contra esa clase social nobiliaria, ¿no? ujú. Y lo, Entonces, perdón, ¿y lo americano qué sería? y lo americano es una mezcla total. Es una mezcla entre estas burguesías, ¿no?, que buscan la propiedad privada de la tierra, ¿no? Entonces estamos hablando de tipos que son adinerados, digamos, que tienen mucho caudal. Estamos hablando de pueblos originarios, ¿sí? Estamos hablando de mestizos, estamos hablando de antiguos esclavos africanos, ¿sí? Estamos hablando de un variopinto, digamos, bastante interesante, y justamente tratar de buscar esta etiqueta de lo americano, ¿sí? Es como una idea bueno, juntémonos todos alrededor de una identidad, ¿no? Entonces ahí sí creo que un poco se busca eso, ¿no? Si ustedes se fijan, las primeras proclamas revolucionarias se leen en quichua y en aymara, ¿no?, que son los Mm, idiomas, las lenguas
del Alto Perú. Ujú, Entonces, se está buscando esa alianza, ¿no?, con diferentes sectores. O sea, la burguesía de Buenos Aires, ¿no?, que es la que va a llevar adelante la revolución, está convocando a todos los que habiten el suelo americano, ¿no? Entonces, bueno, ahí se busca convencer tanto a las élites de otras provincias, ¿sí?, tanto a pueblos originarios, tanto a eh, esclavos prometiéndoles la libertad, por ejemplo, ujú, ¿no? Son todos factores que buscan sumar gente al proyecto de Mayo. ujú. ¿Y qué, cuándo comienza? Porque hablaste recién de la palabra identidad, ¿no? ¿Cuándo Ujú. podemos decir que se encuentra ya la identidad argentina, si es que esto existe, digo, ¿no? Me llamó la atención cómo lo desarrollabas recién, por eso te lo pregunto. Sí, a ver, hay todo un proceso que va hasta la declaración de la independencia, digamos, eh, bueno, de seamos, o que el discurso va relacionado a lo americano, ¿no? Bueno, a despojarse de España. Ujú, Una vez que ese proceso de expansión de los valores revolucionarios va cruzando, por ejemplo, la cordillera, va llegando al Perú, empieza a trascender, digamos, fronteras, eh, y en esos espacios se empiezan a conformar naciones poco a poco, ¿sí? Chile rápidamente se transforma en Chile, digamos, no busca juntarse con las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Distinto es el caso del Alto Perú, ¿sí? Que algunas de las provincias que hoy en día son Bolivia eran parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero también tenemos, por ejemplo, todo lo que fue la banda oriental, ¿no? Teníamos ahí otra unidad política distinta, que era eh, se me fue ahora el nombre, bueno, eran las provincias de Uruguay, las provincias de Entre Ríos, de Santa Fe y parte de Córdoba, que eran otra unidad política, digamos, eran otro país, ¿sí? ujú. La Liga de los Pueblos, la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Era otro país directamente, ¿no? Entonces, que no participan, por ejemplo, en la Declaración de la Independencia. Si Mm, nosotros vemos la Declaración de la Independencia, no está ni la provincia de Entre Ríos ni de Santa Fe, ¿no? ujú. Entonces es un dato muy, muy curioso. Es más, ellos ya se habían declarado independientes mucho antes, un año antes, en 1815. Ujú, Entonces, bueno, todo ese proceso que después lleva a las guerras civiles, ¿no? Que, bueno, después más adelante con Rosas sí se encuentra la idea de la Confederación Argentina, ¿no? Bueno, es todo un proceso que le va dando forma a un espacio político, a un país que, digamos, en 1880 toma la forma definitiva que conocemos hoy, ¿no? Durante todo ese siglo XIX se va formando algo, ¿no? ujú. Y bueno, finalmente en 1880 se consolida, digamos, completamente, ¿no? Totalmente, claro. Ahí vos hablas de los gobiernos de transición, a esos, ¿a eso te referís? Exacto, Ujú, ¿sí? Ya en el medio tuvimos, bueno, el rosismo, tuvimos los gobiernos de Rivadavia, tuvimos a Mitre, a Sarmiento, tuvimos muchas formas de gobierno y pensemos que hasta 1879 la Patagonia Argentina no era parte de la Argentina, ¿no? O ujú. sea, el mapa terminaba en el río Negro, ¿no? Entonces, Claro. eh, era otra cosa, ¿no? En 1880 sí podemos decir que finalmente se resuelve, digamos, incluso los conflictos internos entre provincias, ¿no? Y la situación territorial toma la forma de la Argentina que conocemos hoy, y ahí sí ya, con la ley, digamos, de educación del gobierno de Roca, ¿no? Que promovida por Sarmiento durante ese gobierno, eh, sí ya hay una intención clara de formar ciudadanos argentinos, ¿no? Ujú. Que, Y que- sí, ese proceso finalmente fue exitoso, ¿no? sí, 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 entiendo esto que Para estás. ellos, ¿no? Para ese Claro, momento. para el momento ese Sí. sí. Y Pablo, ¿por qué crees que fue
importante el 25 de mayo? ¿Qué nos terminó aportando a nosotros, digamos, a los argentinos? Bueno, eso era un poco también a lo que quería llegar y también pensarlo un poco también en relación al presente, ¿no? Un poco a hoy en día, ¿no? Eh, y creo que es interesante ver cómo un grupo de personas, ¿sí? Que tenían ciertos intereses en común en ese momento, ¿sí? Le hicieron frente incluso con mucha valentía a algo que parecía imposible, ¿no? O Ujú. sea, era imposible de independizarse de España. O sea, era un imperio que de 1492 había crecido de una forma eh, brutal, ¿sí? Y con muchas muertes, con muchas masacres en el medio, ¿no? Y finalmente en 1880 un grupo de personas, una clase social específica, con ciertos intereses y con ciertas voluntades, eh, dicen, bueno, esto es lo que nosotros queremos, vamos para adelante y lo lograron, ¿no? Eh, Podrían no haberlo logrado, ¿sí? Podrían haber terminado como Tupac Amaru, ¿no? Ujú. Pero se animaron. Entonces, me parece que cuando vemos un poco las cosas que van pasando hoy en día, Mm. animarse, me parece que es un poquito la clave. Y también es interesante que acá no es que fue Saavedra solo y se paró en la puerta del Cabildo y dijo, estoy cansado de esto, quiero un cambio, ¿no? No es que fue Moreno solo, no es que fue Belgrano solo, sino que ellos estaban reunidos, ¿sí? Ujú. Y que todos juntos encontraron la fuerza para derrotar a ese imperio, ¿no? En ese momento. Ujú. Entonces me parece que ese también es un factor importante, donde se habla tanto del individuo y de la persona aislada, ¿no? Tratar de recobrar un poco esa idea de comunidad, ¿no? Me parece que es muy valioso, sobre todo y fundamentalmente para los que no tienen la fuerza económica, ¿no? Ni, no sé, sobre todo la fuerza económica para hacerle frente solo a alguien, ¿no? O sea, Sí, si viene Bill Gates y se pelea con cualquiera, y sí, le va a ganar porque tiene millones en su cuenta, ¿no? Pero si vamos completamente. de a uno nosotros, nos van a bajar Claro. en- de un soplido, ¿no? Sí, Entonces, por eso recalco la importancia de la unión, ¿no? Un poco eh, es lo que hace la fuerza. sí, me quedo con esto de que tiene que ver un poco con todo lo que nos venías recién comentando, ¿no? Esto de la idea de todos juntos, ¿no? De estar unidos, ¿no? De trabajar en comunidad. Ujú. Sin lugar a dudas, que hablamos de una superpotencia como era en ese momento España, y sin embargo, pese a ese aleccionamiento, entre comillas lo digo, con lo tremendo que hicieron con Tupac Amaru, Ujú. aún así, ¿no? Se siguió adelante. Por ahí un poco en distintas regiones de Latinoamérica, ¿no? Uno lo que ve es que circula una especie de murmullo implícito de cierto temor a, ¿no? De pronto, ¿no? Como que está sucediendo eso, obviamente también en cierto punto lo estamos viendo, ¿no? También en nuestro país, a eso, ¿no? Y que por otra parte la marcha en favor en defensa de la universidad pública, también creo que fue un antes y un después, por lo menos para nosotros como sociedad. De ahí a lo que representen en los altos mandos, eso ya es otra situación, ¿no? Sí, a ver, para mí, yo un poco cuando fue lo de la marcha por la educación, yo lo que decía eh, vieron que era muy fácil, había que convocar a la gente. La gente estaba esperando que la convoquen. ¿Y Sí, quiénes convocaron? Y convocaron los centros de estudiantes, o sea, muy tímidamente, y empezaron a convocar, a convocar, a convocar, y ¿cuántos hubo en la calle? sí, Era incontable la cantidad de gente. Entonces, impresionante. me parece que convocarse, que reunirse, que organizarse es fundamental. Que Total. a veces pienso que lo hemos hecho en otros contextos, ¿no? Y donde quizás no teníamos la soga tan al cuello, ¿no? Mirándolo hoy en día, ¿cómo no lo vamos a hacer hoy? ¿No? Total, ¿O por qué totalmente. estamos tan quietos hoy? Es cierto. Entonces, me parece que el límite es el plato de comida, ¿no? Si el plato de comida no está,
qué estás esperando. Sí, creo que va por ese camino, Pablo. Pablo, me encantó hablar con vos. Seguramente en otra oportunidad te voy a volver a convocar. Es maravilloso escucharte, cómo explicás. Vean ahí en su Instagram, que se llama Huellas de la Historia, que es muy importante, interesante todo lo que nos va diciendo. Nos ayuda a pensar, nos deja con sospecha, con duda, que de eso se trata la educación. Te agradezco muchísimo, Pablo. Sé que estás ahí en España, que hay muchas horas de diferencia, así que lo súper valoro. Muchísimas gracias, me encantó conocerte. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por el espacio. Bueno, obviamente están todos invitados a conocer Huella de la Historia, dense una vuelta, ahí como decía Ale en Instagram, @Huella de la Historia, nos van a encontrar y bueno, esa es la primera puerta de entrada a todo lo que estamos haciendo. Les mando un fuerte abrazo y bueno, a darle para adelante, nada más. Bueno, Pablo, que todo lo bueno te acompañe en tu vida. Muchas gracias. Me voy a ir a tomar una cervecita y a escuchar los charros, porque me dejaron ahí. Ah, buenísimo. Bueno, bien ahí, zona sur entonces. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Otro para Hasta vos. luego. Bueno, hablamos con Pablo Coronel, profesor de historia apasionado.